alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Señor, amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermano, cada uno. Dios bendiga sus almas, Dios bendiga sus corazones. Vamos a abrir la palabra, hermano, en el libro de Job. Job, el capítulo 2, versículo 11. Y luego vamos a leer en el capítulo 32, versículo 1. Job, primero leemos Job, capítulo 2, versículo 11. Y luego saltamos al capítulo 32 de Job, versículo 1. Amén. Amén. Leemos la palabra honrando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Baldad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Amén. Amén. Capítulo 32, versículo 1. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Amén. Amado Padre Celestial, bondadoso Señor Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, en su calidad de Rey, Señor Dios amado, en la condición de Rey ahora, en tiempo presente, Señor. Estamos aquí, Señor, congregados, Padre Celestial. Venimos, Señor amado, conscientes, Señor, de lo que estamos haciendo, Padre. Estamos conscientes, Señor, de la hora especial en que estamos viviendo, Padre. Estamos conscientes, Señor, por qué nos estamos reuniendo. Estamos conscientes, Señor, porque estamos aquí congregados en esta noche, Padre. Señor, venimos con expectativas de tu palabra, Padre, porque se nos ha prometido grandes promesas para esta hora, Señor. Se nos han dado grandes promesas de parte suya, Señor. Oh, Padre, se nos ha prometido el abrir de toda la palabra, Padre. Se nos ha prometido, Señor, alimento en abundancia en esta última hora. Señor, Dios Todopoderoso, en un tiempo de escasez, Señor, Dios de la gloria. Es un gran tiempo de escasez espiritual, Señor, pero usted prometió proveer alimento en abundancia, Padre. Oh, Señor, Dios Todopoderoso. Cuando miramos que el mundo está temblando, Padre. Cuando miramos, Señor amado, que todo sistema está temblando, Señor. Cuando miramos que todo sistema hecho por el hombre está desfalleciendo. La gente, Señor, está desfalleciendo en sus corazones, Padre. Señor, cuando miramos que Israel, Señor, estaba allá en Egipto, Padre. Miramos que todo Egipto estaba, Señor amado, inseguro. Miramos que todo Egipto no estaba gozando de seguridad, Señor. Pero Israel estaba en Gosén, Señor. Israel estaba seguro en Gosén, Padre Celestial. Oh, Señor, cuando hubo tinieblas sobre la tierra de Egipto, Señor, en las habitaciones de los israelitas había luz, Señor. En aquellas habitaciones en Gosén, solamente ellos tenían luz, Señor. Así, Padre Celestial, sucederá en esta última hora. Y eso es lo que estamos presenciando, Señor. Usted prometió luz, Señor, en esta última hora. Prometió revelación plena en esta hora, Padre. Cuando el mundo está desfalleciendo y todo sistema desfalleciendo, los hijos elegidos, Señor, podemos tener luz en medio de las tinieblas, Padre. Te damos gracias, Señor. Tú eres exaltado, Señor, Dios de la gloria. Solamente tú eres el Rey, Padre Celestial. Pero usted, Señor amado, tenía en su mente, Señor, detrás de su mente, una esposa amada que sería, Señor amado, manifestada en la última hora, Padre. Señor, amén. En donde el Rey se uniría, Señor, con esta reina, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa hora. Sea usted moviéndose, sea usted fluyendo libremente, Señor Dios de la gloria. Permite que el hombre se pueda hacer a un lado, Señor Dios amado, y que el pilar de fuego sea fluyendo, colocando las palabras donde tienen que ser colocadas, Padre. Oh, Señor, estamos confiando, Señor, en ti únicamente, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Señor. Oh, Dios. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Creo que se ha hablado bastante acerca de Job, este poderoso profeta. Era un gran profeta en el Antiguo Testamento. Y el libro de Job, hermano, es el libro
es uno de los libros más antiguos. El libro de Job es el libro más antiguo que hay en toda la Biblia. Tanto así, hermano, que este libro de Job es un tipo del libro de la redención. Solo el libro de Job. Sabemos que toda la Biblia es el libro de redención. Pero hablando del libro de Job, es un tipo del libro de la redención. Miren, este libro de Job fue escrito antes que Génesis fuera escrito. El primer libro en la Biblia es Génesis. Sabemos bien eso. Pero el libro de Job fue escrito antes que todos los libros, antes que el libro de Génesis. Este libro de la redención, antes de ser puesto aquí en forma de Biblia, este libro de la redención había sido escrito antes de la fundación del mundo. Entonces el libro de Job, hermano, es un tipo del libro de la redención, siendo el libro más antiguo. Entonces miramos que Job, siendo un profeta, él pudo, hermano, vivir en una esfera elevada en sus días. Él siendo un profeta, él no tenía Biblia. Él no tenía Biblia que leer y él pudo ver la resurrección de Jesucristo. Él pudo ver, hermano, de que Cristo se levantaría, vendría un Mesías y se levantaría en los últimos días. Y allí es donde él estaba bien agarrado, estaba firme. Y Dios había hablado bien acerca de Job. Claro que sí. Más sin embargo, hermano, Job le hacía falta, hermano, escalar un poquito más. A Job le hacía falta, hermano, un poquito más para llegar a donde Dios quería que él llegara. Y aquí miramos, hermano, que ya conocemos la historia, la gran prueba que Dios le puso a Job, las circunstancias difíciles a Job. Pero yo quiero que miremos esta partecita aquí que es muy importante también. Cómo es que en medio de la aflicción de Job, en medio de la pobreza, de la enfermedad de Job, vinieron tres amigos que acabamos de leer aquí en el capítulo 2, verso 11. Tres amigos de Job. Y dice la Biblia que ellos llegaron para consolarle a Job. Miren, era para consolarle, pero él no recibió ni un poquito de consuelo de parte de ellos. Miren, dice por esta que estos eran eclesiásticos, dice el profeta. Los amigos, los hermanos de la iglesia, llegaron para consolarle a Job, pero no le consolaron ni un solo poquito. Comenzaron a atacarlo. Comenzaron a decir que era un pecador a escondidas. Comenzaron a decir que él estaba mintiendo. Le dijeron que él era hipócrita en su comentario, en sus palabras. Entonces, hermano, miramos que esos tales amigos aquí de Job, ellos son un tipo, hermano, de creyentes eclesiásticos. Y creyentes eclesiásticos que siempre están acusando y señalando con el dedo, pero carnalmente. Carnalmente. Gloria a Dios. Job, hermano, él puso su situación ante ellos, ante cada uno de ellos. Y Job fue espiritual. Job fue espiritual, además de que él era espiritual, en sus palabras, solamente él sabía lo que estaba atravesando y solamente él sabía que él no había pecado. Más sin embargo, las palabras de Job sí fueron más elevadas que las palabras de estos tres amigos. Pero más sin embargo, Job, hermano, estaba fallando. Él estaba fallando en su comentario, en sus argumentos, él estaba fallando. Yo quiero que miremos aquí, que fue por ese motivo en el capítulo 32, versículo 1, que entró en la escena un cuarto hombre, que no era de los tres amigos de Job, era un cuarto hombre llamado Eliú. Y en este capítulo 32, versículo 1 dice: cesaron estos tres varones de responder a Job. O sea, ellos terminaron, hermanos, sus exposiciones hacia Job. Ellos culminaron, hermanos, de hablar con Job. Y dice la Escritura: por cuanto él era justo a sus propios ojos. Miren, Job tenía un problema. Dios había hablado bien acerca de él. Él era justo, hermano. No había otro como Job sobre la tierra. Mas sin embargo, Dios quería hacerlo crecer más. Dios quería, hermano, elevar a Job. Él quería hacer eso. Entonces, hermano, miramos que estos tres hombres, estos tres amigos de Job, en vez de consolarle, llegaron para acusarlo y a destruirlo con palabras.
Pero dice ahí el versículo 2 del capítulo 32, dice que entonces Eliud, después que los tres hombres hablaron todo lo que hablaron ante Job, trataron, hermanos, de desbaratar a Job, Sí. a destruirlo más de lo que estaba destruido, porque eso es lo que hace la iglesia carnal. Sí. Y dice que entonces Eliud, dice la escritura, hijo de Baraquel. Entonces Eliud, hijo de Baraquel, Usita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Amén, amén, Oye, amén. se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Oye, ahí donde empieza el pequeño detalle que siempre se pasa por alto. Sí es cierto que Job era un hombre justo delante de Dios, no había otro como Job, pero no estaba dando la talla que Dios quería que diera. No estaba todavía completamente calibrado como Dios quería que fuera calibrado. Y eso que Dios hizo con Job, él, hermano, está propenso a hacerlo con toda simiente predestinada que él tiene sobre la tierra. Job era un elegido, Job era un predestinado, un profeta de Dios. Pues miren, un profeta de Dios, y todavía hacía falta que él fuera calibrado. Miren. Ahora, este Eliud, ¿saben qué representa Eliud? Eliud es un tipo de Jesucristo. Miremos el desarrollo de Eliud, las palabras de Eliud. Él era un tipo de, dice el profeta, él dice, entró en representación de Jesucristo, dijo el profeta. Mire qué cosa. Él entró en representación de Cristo. Eso fue lo que dijo el profeta. Y es que, mira, si miramos las palabras, entonces él dice, entonces Eliud, hijo de Baraquel, Usita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más amén, que a Dios. amén. Sí. Amén. Ya. ¿Saben cuál es el problema de Job? Él sabía de dónde estaba parado. Claro que sí, y Dios había testificado bien acerca de él. Pero él estaba confiando en su propia justicia. Él estaba confiando en su justicia. Y esa es la parte, hermano, que aún entre nosotros, si no tenemos cuidado, allí nos enredamos. Él estaba confiando, hermano. Él sabía que era un buen hombre. Él sabía que era un hombre de Dios. Él lo sabía. Sí. Él sabía que Dios le hablaba. Él sabía que él se comunicaba con Dios. Él tenía visiones. Pero aún allí, hermano, él estaba poniendo su confianza en su propia justicia. Es lo que pasa con cantidades de gente en la iglesia hoy, hermano. Bendito Dios. Están confiando en sus esfuerzos. Sí. Están confiando en algo de parte de ellos. Y ahí donde no podemos confiar ni un poquito Sí. que venga de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Así es. Entonces, hermano, dice Eliud, se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos. Amén, amén. Oiga, Eliud, este hombre, se enoja, hermano, con Job y se enoja con los tres amigos. Sí, así es. O sea, para Eliud, los tres no calificaban en su acusación y Job no calificaba en su defensa. Mire qué cosa. Este era un hombre espiritual. Sí, sí, claro. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder. ¿Ves? Estos tres amigos, hermano, no hallaban qué responder espiritualmente. Dice, aunque habían condenado a Job. ¿Se fijan? Estos tres supuestos amigos de Job lo habían condenado a Job. Para ellos, hermano, él estaba condenado. ¿Por qué lo condenaron? Lo condenaron carnalmente. Lo habían condenado, hermano, carnalmente. Ellos no tenían revelación, ellos no tenían palabra de sabiduría para tratar. Era un asunto, hermano, de tratar el caso de Job. Se requieren muchas veces, hermano, hombres espirituales para tratar diferentes tipos de casos. Sí, Señor. Amén. Así es. Y estos hombres no tenían ni un poquito de sabiduría de parte de Dios. No tenían, hermano, unción de Dios. No tenían el Espíritu de Dios que pudiera operar en ellos para darle una respuesta correcta a Job. Sí, Señor. Amén.
Entonces la Escritura dice, aunque habían, dice, condenado a Job, ellos, dice el verso 4, y Eliú había esperado a Job, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. ¿Cómo es eso? O sea, Eliú mantuvo la calma, estuvo escuchando, escucharon los debates, escucharon las acusaciones, y Job y Eliú tranquilo, escuchando, esperando. Eso es lo que dice la Escritura. Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. ¿Quiénes eran más viejos? Los tres amigos de Job eran más viejos que quién? Que Eliú. Era más, por eso que Eliú se detuvo. Miren la sabiduría de Eliú. Él se detuvo, ¿no saben por qué? Porque él dijo, estos son más ancianos que yo. Se sobreentiende, decía Eliú, que estos hombres son más experimentados que yo. Yo quiero ver la sabiduría de ellos. Yo quiero ver el comentario de ellos hacia Job. Y Eliú se consideraba menor, más joven. Entonces él mantuvo la calma. Miren la posición de Eliú. Entonces dice, pero viendo Eliú que no había respuesta, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. ¿Por qué se enciende en ira? Usted dice, pero ¿y cómo va a ser un tipo de Cristo? Está encendido en ira. Hermano, era una ira santa. Era una ira santa porque él estaba viendo la injusticia de supuestos hombres espirituales. Y eran hombres viejos. Por eso él se detuvo. Se detuvo porque él decía, estos son más viejos que yo. O sea, tienen más sabiduría que yo. Ellos sabrán tratar el caso. Se detuvo, pero cuando lo escuchó, dice que no había respuesta de parte de ellos para el caso de Job. Ellos no tenían respuesta. Se estaba llevando a cabo una situación fuerte. Y estos hombres llegaron supuestamente como espirituales. Ellos representan, hermano, a gente dentro del mensaje. Estos hombres representan a gente dentro del mensaje. Y Eliú, hermano, un tipo de Jesucristo. Pero Eliú, como hombre, está diciendo, estos son más viejos que yo. Dice, yo esperé, dice, porque ellos son mayores que yo. Mire, él se llenó en ira, pero una ira santa por causa de que injusticia se estaba dando en medio de esa situación. Job tratando de defender su causa de una manera y aquellos tres atacando a Job injustamente. Entonces viene Eliú y dice, verso 5, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y ustedes ancianos. Miren la posición. Yo soy joven y ustedes ancianos, por tanto he tenido miedo. He temido declararos mi opinión, dijo Eliú. Oigan las palabras, ahora pero tenía miedo. ¿Temor de qué? Miren, él tenía un temor, hermano, reverente. Él tenía un temor, hermano, santo. Él era un hombre espiritual. Lo primero que él hace es tener paciencia y observa la situación. Y valora y dice, estos hombres son más experimentados que yo, son más viejos que yo, son gente más vieja en el mensaje. Entonces él tuvo calma. Y luego mira que el asunto se distorsionó todo. No tenían sabiduría ni lo más mínimo para tratar a Job. Y Job, por otro lado, enredándose en su defensa. Pero luego dice, yo soy joven, dijo Eliú, y ustedes son ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. No era un miedo, era temor reverente. Era temor reverente al saber que eran hombres ancianos del mensaje. Y él era un joven. Él era nuevo en el mensaje. Y entonces dice,
Por tanto, he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. Dice, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Oiga lo que decía él. ¿Qué es lo que quería decir con eso? Yo decía, los días hablarán. O sea, estos hombres, si son viejos, tienen tantos años de experiencia, esa experiencia se va a manifestar en estos hombres. Eso es lo que está diciendo. Los años hablarán. Él quiere decir, estos hombres son hombres experimentados. Entonces, esos años hablarán a través de ellos. Experiencia. Y yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Ves lo que él estaba tomando en cuenta? Estaba tomando en cuenta la experiencia que ellos tenían, la cantidad de tiempo que ellos tenían, los años que ellos habían transcurrido. Eran hombres, se suponía que eran hombres experimentados. Entonces él dice, la muchedumbre de años declarará sabiduría. Yo decía, dice él. Ahí está en el versículo 7. Él estaba esperando eso, hermano. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy, tiempo presente. Eso es exactamente para lo que estamos experimentando nosotros hoy, en tiempo presente. La gente vieja del mensaje, que se supone que son los viejos, se supone que tienen experiencia de antaños, de 20, 30, 40 años en el mensaje, son los que no tienen respuesta para la hora. Son los que no pueden abordar el tema del tiempo presente, el mensaje de la hora. Ellos no pueden tener respuesta al mensaje de la hora. Pero se supone que son la gente vieja del mensaje. Uno tiene cierto respeto. Este varón tiene tantos años, es un ministro viejo del mensaje. Uno tiene cierto respeto. Pero a la hora de abordar el asunto para el tiempo presente, no tienen respuesta. Amén, amén, sí, Señor. Es exactamente lo mismo, por lo que estaba sucediendo, estaba pasando Job, los tres supuestos amigos y Eliú. Entonces viene Eliú y dice, versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Claro, todo hombre tiene un espíritu. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo de lo omnipotente le hace que entienda. Oiga qué sabiduría la de Eliú. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Ciertamente todo hombre tiene un espíritu, pero el soplo de lo omnipotente le hace que entienda. O sea, tiene que ser revelación espiritual del Dios Todopoderoso. Eso es lo que le está diciendo. Ciertamente todo hombre tiene un espíritu. Y todos pueden ser así mismo llamados creyentes del mensaje. Pero si no viene el soplo del omnipotente, o sea, revelación fresca del Espíritu Santo, no hay entendimiento. Ciertamente ese espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿Qué es el soplo del omnipotente? Es el Espíritu de Cristo. Ese es el soplo del omnipotente, es el Espíritu de vida eterna, es el Espíritu Santo. Hermano, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo ha venido a nuestra alma, ha pegado a nuestra alma y nos ha dado entendimiento. Eliú lo está declarando, porque Eliú es un tipo de Jesucristo. Y dice, el soplo del omnipotente le hace que entienda. Dice, no son los sabios los de mucha edad. Oiga, miren las palabras de Eliú. Dice, no son los sabios los de mucha edad. O sea, porque sean viejos no significa que son los que tienen la sabiduría de Dios. El hecho de que sean viejos no significa que tienen la sabiduría de Dios. No significa que tengan el Espíritu de Cristo. Eso es lo que está diciendo Eliú. Y él se está refiriendo a estos tres amigos de Job. ¿Ves? Y estos tres llegan supuestamente con sabiduría. Son hombres, hermanos, entendidos supuestamente en la palabra. ¿Ves? Y eran viejos de edad y viejos en el mensaje. Entonces dice Eliú, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. ¿Ves? El hecho de ser anciano, de ser viejo, 50 años en el mensaje,
no significa que tenga el Espíritu de Cristo realmente. Amén, amén, amén. ¿Sí? No significa eso. Eso es lo que está diciendo Eliud, con palabras allí que pareciera que no están diciendo mucho, pero hermano, está diciendo mucho. Amén. Es el mismo Espíritu de Cristo hablando a través de su palabra y dejando esas palabras cerradas y selladas para la hora que tenía que ser revelada. Amén, amén, Cuando amén. hoy, en esta hora, toda esta palabra tiene que ser revelada, abierta, toda. Amén, amén. No es solamente una historia. No. Si nosotros miramos allí en Job capítulo 17, verso 4, saltemos y después regresamos. Job 17, 4. Job 17, 4. Y dice, porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no lo exaltarás. ¿A quiénes se refiere? Fíjense que aquí está hablando Job. En el versículo 17 dice, es Job contestando. Es Job contestándole a Elifaz. Eso lo podemos ver en el capítulo 16, pero no lo quedemos leyendo para que no nos atrasemos. Ustedes lo pueden leer después en su casa. En el capítulo 16 es Job respondiendo a Elifaz y llega hasta el capítulo 17, continuación. Y en el capítulo 17, versículo 4 dice Job, porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Sí, Señor. ¿A quiénes? A los supuestos amigos que llegaron para consolar a Job. Sí, así Amén, amén. Pero ¿por qué no podían consolar a Job? ¿Por qué no podían hablarle con sabiduría? Porque dice, Señor, tú has escondido la sabiduría de estos hombres. A estos hombres. ¿Cómo pueden hablar con revelación cuando el Señor no está ahí? Sí, Señor. Amén. ¿Cómo pueden hablar con sabiduría del Espíritu cuando el Espíritu de Cristo no está ahí? Sí, amén. Solo es una manufactura. Miren qué preciosa, ¿no? Entonces Job en este 17:4 dice, porque a estos has escondido de su corazón Amén, la amén. inteligencia. Sí, Señor. Amén. Es como cuando Jesús dijo, Padre, yo te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos Sí, amén. y las has revelado a los niños. Amén. Es lo mismo, es el mismo Espíritu hablando con diferentes palabras. Y entonces, ¿quién representa a estos tres hombres, estos tres amigos? A los religiosos eclesiásticos. Pero no allá la denominación, dentro del Sí, mensaje. Señor. Amén. Toda esta palabra, hermano, toda esta palabra ahora está siendo aplicada dentro del mensaje. Amén, así es. Descubriendo, identificando los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia, Sí, dijo el Señor. profeta. Amén. Amén. Y de todo eso podemos ver en toda la Biblia. Está escondido, pero ahí está. Estos hombres eran religiosos Gloria a Dios. y amigos de Job. Y ahora Job dice, Señor, tú escondiste la sabiduría del corazón de estos hombres. ¿Ves? ¿Cómo le podían hablar a ellos, a Job con sabiduría? No podían. Así que lo que podían hacer era a señalar a Job carnalmente. Sí, Señor. Es decir, te pasa estas cosas porque vos estás en pecado. Amén, amén, Te pasa amén. estas cosas porque sos un mentiroso. Sí, Te pasan estas cosas porque estás hablando hipócritamente. Así le dijeron a Job sí. los amigos que llegaron a consolar, imagínense. ¿Por qué? Porque Dios lo había privado, dice, de sabiduría. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Entonces, regresando a Job, capítulo 33, 32, sigue hablando del libro aquí en el verso 9 y dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Dice Eliud, escúchenme, yo también voy a declarar mi sabiduría. He aquí, dice, yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos. Oiga lo que hizo Eliud. Esperó con calma a cada uno de ellos que expusieran. Yo he escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscaban palabras, os he prestado atención. Oiga lo que le está diciendo. En tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, dice Eliud.
Miren qué importante es la sabiduría del Espíritu Santo. Sí, Señor, amén. O he prestado atención, lo he observado, he estado observándolo, lo he estado escuchando. Y he llegado a la conclusión que son carnales, le está diciendo. He llegado a la conclusión que no tienen nada del Espíritu para la hora. Eso le estaba diciendo. Y ese es un mensaje para el tiempo presente. Una gran cantidad de gente dentro del viejo mensaje, pero sin sabiduría del Espíritu, para poder colocar el programa de Dios. Aleluya. ¿Eh? Gloria a Dios. Es exactamente lo mismo. Sí. Aleluya. Eso que estaba sucediendo, hermano, con Job, eso era el programa de Dios. Sí, Señor. Lo que estaba sucediendo con Job era el programa de Dios. Dios incitó a Satanás. Satanás ni mente le ponía a Job. Satanás decía, no, este tiene el respaldo de Dios, ni me meto con él. Sí, voy a ir a la entrevista allá, pero ni le voy a mencionar a Job, pero dice el Señor, no has considerado a mi siervo Job. Sí, sí. Recuerden la otra vez que citamos el escrito y la miramos. Amén, amén, amén. Satanás ni tomaba en cuenta a Job porque decía, este tiene el respaldo de Dios. No puedo hacer nada con él, pero Job dice, pero Dios dice, pero a mi siervo, aunque es como lo que es, le hace falta. Yo necesito hacerlo crecer. Así que le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, Señor. Y entonces ahí comienza a incitarlo, dice Satanás, Sí. en contra de Job. Pero fue Dios el que llamó la atención a Satanás acerca de Job. Miren, muchas veces la gente pasa situaciones difíciles Ah, y piensa que están perdidos por eso. Y piensa, hermano, que es que Dios ya los olvidó. Y piensa que entonces Dios ya no me responde. Entonces que estoy mal. ¿Será que entonces estoy entendiendo mal la palabra? No, no es eso. Es Dios que de alguna manera incitó al enemigo. Llamó la atención al enemigo acerca de cualquiera de nosotros para que hiciera algo. Porque Dios quiere hacernos crecer. sí, Señor. Dios quiere hacerlo crecer Gloria a Dios. a sus hijos. Amén. Señor, amén. Entonces, le dice Eliú, os he prestado atención. Y he aquí que no hay de ustedes quien redarguya a Job. Sí, amén. Oiga. Job, bien parado ante Dios, más sin embargo, le hacía falta crecer. Sí, así es. Ese es el punto, hermano, que muchos no logramos entender. Uno dice, no, es que Job no pecó en nada. Otro dice, no, es que Job sí pecó. Pero ¿cómo es eso? Si Job dijo que se paró firme y él dijo de que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. No reclamó nada. Entonces, ese balance, ¿qué era lo que estaba pasando con Job? Realmente era un hombre justo delante de Dios. Amén, amén, amén. No había otro como Job. Más sin embargo, Dios no quería simplemente esa vida. Él quería hacerlo crecer más. Gloria a Dios. Él quería colocarlo perfectamente en la altura que Él quería colocarlo. Y eso, cuando Dios se propone hacer eso con uno de nosotros, Él lo hace. Sí, así es. Y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, le dice en el verso 12, os he prestado atención, y aquí que no hay de ustedes quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digas, nosotros hemos hallado sabiduría. Oiga, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. En otras palabras está diciendo, ustedes no se vayan a jactar diciendo, nosotros le dimos una respuesta a Job. Nosotros le dimos a Job donde teníamos que darle. Nosotros hicimos la conclusión con Job. Ustedes no dirán eso, porque ustedes no tienen cómo redarguir a Job. Está diciendo, miren, era un pleito de sabiduría lo que estaba llevando ahí. Era un confrontamiento de sabiduría. Job estaba con su sabiduría y los tres hombres que llegaron con su sabiduría, pero Eliú estaba observando el movimiento de todos ellos. Y Eliú le dice, ustedes no tienen cómo refutarle a Job, en otras palabras. ¿Ves? Entonces le dice, para que no digan, nosotros hemos hallado sabiduría. Dice, lo vence Dios. Oiga, lo vence Dios, no el hombre. Sí, Señor, amén. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. ¿Entiende lo que está diciendo Eliú, hermano? Ahora bien, dice, Job no dirigió contra mí sus palabras. Job nunca me atacó a mí. Job nunca se dirigió a mí. Dice,
Era como ustedes. Y ustedes no pudieron refutarle a Job, le está diciendo. Pero Job a mí nunca dirigió él sus palabras. Ni yo le responderé con vuestras razones. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo tampoco no le voy a responder a Job como ustedes le están respondiendo. Las razones que ustedes le dieron a Job, yo no se las voy a dar, porque eso no sirve. Las razones que ustedes le dieron a Job y los señalamientos contra él, eso no sirve. Yo no voy a responder como ustedes respondieron. Le está diciendo. Dice, se espantaron, no respondieron. Oiga, se espantaron, no respondieron. No respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Oiga, se les fueron los razonamientos. Nosotros hemos visto como hombres, hermanos, que hemos abordado y hemos tenido ciertos debates con respecto a la revelación, cómo se les van sus razonamientos y se quedan sin palabras, lo hemos visto. Porque es el mismo espíritu. Sí, Señor, amén. Es el mismo espíritu religioso, carnal, tratando de acomodar las cosas carnalmente. Sí, amén. Es el mismo espíritu. Gloria a su nombre. Se les fueron los razonamientos. Yo pues, dice Eliú, he esperado, pero no hablaban. 16. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Sí. Más bien callaron y no respondieron más. Miren, qué tremendo es el Espíritu de Cristo. Amén, amén. Amén, amén. En todo caso, en toda circunstancia. Sí, Señor, amén. El Espíritu de Cristo es lo único, el soplo del Omnipotente, dijo el Bueno, el soplo del Omnipotente, el Espíritu de Cristo. Eso es lo que se requiere, hermano. Sí, amén. Nada más. No necesitamos tantos años de experiencia. No necesitamos una congregación llena, un edificio lleno. No necesitamos, hermano, tanta publicidad. Sí. Lo que necesitamos es todo el tiempo el Espíritu de Cristo operando. Amén, amén. Eso es lo que se necesita. Amén. Así es. Pero eso yo también. Verso 19. Dice, yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. Dice Luke, también yo declararé mi juicio. Porque lleno estoy de ¿qué? Porque lleno estoy de palabras. Y me apremia el espíritu dentro de mí. Bendito Dios. Qué hermosas palabras las del Liu. Amén, amén, amén. Porque lleno estoy de palabras. Cuando dice estoy lleno de palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Estoy lleno del Espíritu Santo. Amén, sí, Señor. Estoy lleno del Espíritu de Cristo. Eso le está diciendo. Porque lleno estoy de palabras. Y no me retendré más, le dice. Lo he escuchado, lo he esperado con paciencia, dice. Lo estuve observando, pero ahora me van a escuchar, dice Oliu. ¿Ve? Sí, Señor. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. O sea, es apremiante. Está diciendo, es apremiante el Espíritu dentro de mí. Es indispensable, es necesario, es una necesidad que yo hable, le está diciendo. Amén, amén, amén. Eso me recuerda a las palabras de Pablo. El apóstol Pablo dice, me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el Evangelio. Sí, amén. Primera de Corintios capítulo 9, si lo leemos rapidito. Primera de Corintios 9, 16. Primera de Corintios 9, 16. Dice Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué significa eso? Me es impuesta necesidad. O sea, es una necesidad en mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es una necesidad en mí, me es impuesta necesidad. Y dice después, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Sí, Señor, amén. Y eso va para nosotros. Sí. Eso va para la esposa. Aleluya. Ay de esta esposa si no anuncia los misterios que están siendo revelados. Amén, amén, amén. Pablo está diciendo, me es impuesta necesidad.
No es que si quiero o no quiero, me es una impuesta necesidad. Espontáneamente me siento obligado. Está diciendo Pablo. Me siento obligado porque me es impuesta necesidad. ¿Cómo me puedo callar? Está diciendo Pablo. ¿Cómo me voy a callar con este gran mensaje que Dios me ha dado? Está diciendo Pablo. Me es impuesta necesidad. Y eso es para con cada uno de nosotros. Cada miembro de la esposa, hermano, sepa que es una impuesta necesidad en cada uno de nosotros. Es una necesidad. Así como tenemos necesidad de comer el alimento físico, es una necesidad de nosotros anunciar el mensaje revelado de la hora. Para eso Dios lo ha enviado el mensaje. Para que nos hagamos responsables de lo que Él nos ha dado. Me es impuesta necesidad, hermano. ¿Entiende lo que significa eso? Entonces Pablo dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de nosotros si nos quedamos callados. Pablo lo dijo allá con su mensaje para la primera edad de la iglesia, pero nosotros estamos en la octava edad. Tomamos las mismas palabras, pero en esta edad especial, en un orden más elevado. Hermano, no es impuesta necesidad nosotros anunciar este mensaje urgente. Si nosotros no lo anunciamos, ¿quién lo va a anunciar? Los viejos del mensaje que se quedaron con los rudimentos solamente. Ellos no lo van a hacer porque no les importa. Pero es a la esposa, hermano, la que ella siente una necesidad impuesta en ella de anunciar estos misterios. Aunque la gente se ría, se burlan, aunque digan están locos. Pero al elegido le es impuesta necesidad anunciar estos misterios. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Nuestro evangelio se llama 7 truenos. Amén. Ay de nosotros si no anunciamos este evangelio. Dios está, hermano, trabajando duramente en busca de ese último elegido que necesita que entre a la revelación de los truenos. Dios está haciendo eso. Dios está preocupado, Dios está trabajando arduamente para que lo que hemos recibido de parte de Él, trabajemos de la misma manera en busca de ese último elegido que entre al redil de los 7 truenos, al misterio revelado. Amén, amén, amén. Porque cuando ese último entra a los truenos, esta iglesia es levantada de la tierra. Y recuerde cómo estamos de cerca para rapto. Amén. Ya no quedan muchos. Ya no quedan muchos elegidos por localizarlos. Si no los localizamos nosotros aquí, los puede localizar otro en otra nación. Porque los elegidos de Dios están por toda la tierra. Pero están muy escasos ya. Estamos por ser levantados de esta tierra. Entonces, regresando al capítulo 33. Estamos en el versículo 18. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Impuesta necesidad. Sí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. ¿Por qué dice estas palabras? De cierto, dice, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Ustedes saben, el vino cuando está en el odres no tiene respiradero. Entonces, está como el vino, dice, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Significa, hermano, que está por explotar, dice Luke. Está por explotar mi corazón, porque estoy lleno de palabras. Y mi espíritu se me apremia dentro de mí. Amén, amén. Entonces, él hace la comparación con el vino. Miremos allí y dice, de cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. No odres viejos. Oiga, hasta en eso tiene cuidado el Espíritu Santo. Eliud dijo, y se rompe como odres nuevos. ¿Por qué? Porque está tipificando o comparando el vino dentro del odre, aunque sea un odre nuevo, pero dice, no tiene respiradero. ¿Entiendes? No tiene respiradero, puede explotar Sí, amén. de la presión, porque el vino es fuerte. Entonces así está mi corazón, dijo Eliud. Así debe estar el corazón de cada creyente, hermano, por explotar de tanta palabra, por soltar palabras, por hablar el mensaje. Así debe estar nuestro corazón, como el vino en el odre, pero nuevo. Porque el odre viejo, esa es otra cosa. El odre viejo es la iglesia vieja, carnal, que no puede recibir la presión del vino. Pero aquí es odre nuevo. Y dice, hablaré pues
y respiraré. ¿Ves? Y abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas. ¿Qué significa eso? No se preocupe, yo no me voy a hacer ni del lado de Job ni del lado de ustedes, porque yo no haré acepción de personas. Y eso es lo que hace el Espíritu de Cristo. No hace acepción de personas. Y dice más: hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, persuasiones. Oiga, parcializarse. Dice el verso 22, porque no sé hablar lisonjas. ¿Qué significa eso? Porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Confabularse. Yo no me confabularé con nadie. Está diciendo él. ¿Ves? No haré acepciones de personas, tampoco no me confabularé con nadie. Yo no hablo palabras lisonjeras, no hablo lisonjas. No estoy para congraciarme con nadie, está diciendo el Liu. Así que no me parcializaré ni con Job ni con ustedes tres. Les declararé la palabra. ¿Ves? Eso es lo que él está diciendo. Entonces dice, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Aleluya. Qué tremendo. Sí, Señor. Tenemos que mantenerlo en la palabra, en la pura palabra. Dice, porque si no, de otra manera, mi hacedor me consumiría. O sea, juicio. Juicio sobre aquel que puede pararse en la palabra, pero no se para en la palabra. Tiene que ser, dice, con justicia. Tiene que ser imparcial. Miren, este mensaje tiene que ser imparcial. Sí, Señor. No porque alguien tenga dinero o el otro no tiene dinero. Sí, amén, amén. No puede haber parcialidad. No. Y esas cosas quedaron allá en la denominación o en la llamada iglesia del mensaje, pero con la gente carnal. No puede haber parcialidad. De eso está hablando el Dios también. Señor, amén. Y entramos al capítulo 33, que dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones. Primero preparó el terreno, Liu. Primero les declaró y les dice, lo he esperado, lo he escuchado, Sí, amén. lo he observado. Ustedes le dicen a los tres, ustedes no le pueden refutar a Job. No le pueden refutar a Job. Y Job, saber lo que no me voy a parcializar tampoco de tu lado. Ahora me van a escucharles. Sí. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Lo vuelve a repetir el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué clase de vida? Vida eterna. El Liu era un hombre que sabía, hermano, que él tenía vida eterna. Él dice, el Espíritu del Omnipotente, el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras. Oiga, hermano, lo que le está diciendo a Job, al propio profeta Job. Y le dice en el verso 5, respóndeme si puedes. Un hombre que estaba seguro, hermano, de lo que él poseía por dentro. Amén, amén, Un amén. hombre que estaba seguro de lo que él era. Qué precioso es eso, hermano. Un hombre que está seguro dónde está parado. Sí, amén, amén. Reprendiendo a Job, como cuando Pablo reprendió a Pedro. Dos poderosos profetas y apóstoles, pero uno reprendiendo al otro. Y entonces le dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie, heme aquí a mí en lugar de Dios. Ahí está, porque dice, heme aquí a mí en lugar de Dios, un tipo de Jesucristo. Porque Job decía, hermano, Job decía, ¿quién puede ser árbitro entre Dios y yo? Miremos la escritura en el versículo, en el capítulo 9, verso 35. 9:35, decía Job.
Si lo tiene, lo puede leer, hermano. Parece que no es ahí, hermano. En el 32. Porque no es hombre como yo para que 33, hermano, 33. para que él 9:33. responda y vengamos justamente a juicio. Ah, No hay, 9:33. Sí, no hay entre nosotros árbitros. amén, ahí está. Ahí está. En el 33 dice Job: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. No, yo estoy en otra escritura, hermano, estoy en otro, hasta me crucé en otro libro, estoy en Nehemías. Es Job, Sí, Job 9:33. sí, Job 9:33. Job 9:33, ahora sí. No hay entre nosotros árbitro, dice Job, que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿A qué se refería Job? Está diciendo, no hay quien pueda intervenir entre Dios y yo. En mi caso, eso decía Job. Era una de las palabras de Job, hermano, donde él comenzó a desviarse. Él comenzó a decir, no hay árbitro entre Dios y yo. O sea, está diciendo, mi caso es tan difícil y no hay quien me responda, no hay quien me dé razón. Ni Dios estaba diciendo esto. Allí es donde se estaba saliendo. Ni Dios me da razón de esto. Entonces, regresando al 33, capítulo 33, en el verso 6, él le dice, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. Le dice a Job, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, oiga lo que escuchó, lo que decía Job, yo soy limpio y sin defecto. Ahí está. Eso decía Job. Yo soy limpio y sin defecto. En cierto modo Dios lo miraba de esa manera. Pero es que él se estaba, hermano, él estaba apoyándose en su propia justicia. Se estaba saliendo. Y Dios lo estaba viendo. Y Dios quería elevarlo. Dios quería elevar a Job. Y por eso, hermano, lo dejó en el polvo de la tierra. Dios quería elevar a Job. Amén. Job, al final, usted sabe las palabras de Job. Él dice, de oídas te había oído. Ya vamos a llegar allí, cómo es que se palabrea con Dios. Y Dios lo pone, le pone estate quieto. Dice Job, entonces yo voy a hablar y responde. Y le comienza a hacer una serie de preguntas. Hasta que lo deja quieto y dice, Señor, yo hablaré y usted me enseñará. ¿Ves? Ya cambió. Entonces, ya vamos a llegar a esa escritura. Mientras tanto, estamos aquí en el verso 6, 7, en el 8. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí. Amén. ¿De quién está hablando Job? De Dios. Oiga lo que está diciendo Job. No aguantaba la presión. Sabemos que lo que estaba pasando no era fácil. Pero llegó un punto que dice, el verso 10, he aquí que él buscó reproche contra mí, diciéndole a Dios, y me tiene por su enemigo. Esa parte no logró entender Job. Él no entendía por qué Dios lo puso en el suelo. No lo entendía. Y eso es lo que de eso él se quejaba. Que él no entendía, no había quien le diera respuesta. Entonces dice, he aquí que él buscó reproche contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no ha hablado justamente, le digo a Eliú a Job. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé, dice Eliú, que mayor es Dios que el hombre. Recuerda cuando el profeta dice, yo estuve a punto de decirle a Satanás, bueno, si así es la condición de Dios para con el hombre, no le sirvo más. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó al profeta? Y le dijo, ¿dónde está tu Dios? Se murió tu padre, se murió tu madre, tu esposa, tu hija.
tu hijo está por morirse. Llegó un punto que el profeta dice, estaba a punto de decirle, si así es la condición de Dios para con el hombre, no le serviré más. Cuando algo por dentro le dijo, te has puesto a pensar quién te dio esa familia. Te has puesto a pensar quién eres vos, quién eres tú. Le dice. Entonces miremos aquí las palabras de Eliú, el cual es el Espíritu Santo en Eliú. Amén, amén, amén. Y le dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Quién puede ponerse a pelear con Dios? Sí, amén. Un hijo de Dios, ¿cómo se va a poder pelear con Dios? Un incrédulo podría ser. Un hijo del diablo. Pero un hijo de Dios no nos podemos poner a pelear con Dios. No importa la condición que Él nos haga pasar. No importa. Él sabe lo que está haciendo. Entonces viene Eliú lleno del Espíritu Santo y reprende a Job y le dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? ¿Ves? ¿Por qué contiendes contra Él? ¿Por qué? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿A quién le va a rendir cuenta a Dios? ¿A quién le va a decir Dios? Ay, disculpame por lo que quise pasar? La pasé, hombre, me pasé. Te hice comer polvo de la tierra, pero Él no le da razones a nada. Él es Dios. Sí, así es. Nosotros tenemos que entender que Él es Dios, Él es nuestro Padre. Él hace lo que le place, Él es soberano. Sí, Señor. Y luego miramos allí, hermano, ya para terminar, creo que nos estamos pasando del tiempo. En el versículo, saltemos el versículo 31 del mismo capítulo 33. Verso 31 le dice, escucha Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Miren, Eliú no llegó para atacarlo. No, ya llegó para ponerlo en su lugar espiritualmente. Para colocarlo en el lugar que él tenía que ser colocado y hacerlo entender por el Espíritu. Lo que Job aún no entendía. No llegó como los tres tales amigos, que esos llegaron para atacar a Job y decirle, vos sos un bárbaro, sos pecador, que vos... Ese va a ser la iglesia carnal. Pero el hombre espiritual, un tipo de Jesucristo, dice, yo no vine, dice, ¿cómo le dice? Si tienes razón, respóndeme, habla, porque yo quiero justificarte. ¿Ves? Yo quiero justificar. Yo quiero, ¿cómo dice? Justificar. Sí, yo te quiero justificar. Porque yo te quiero justificar. Y si no, es, óyeme tú a mí. O sea, si no tienes palabra, si no tienes respuesta, oíme entonces. Óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Aleluya. Qué precioso. Cállate y te enseñaré sabiduría. Amén. Vamos a cortar varias escrituras, pero saltemos al capítulo 40. Aquí es cuando ya Dios habla con Job. Primero le habla en el capítulo 19 de un torbellino, pero aquí en el capítulo 40 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Las mismas palabras que le dio a Eliú. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responde, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Había aprendido, ¿no? Ya había aprendido. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Sí, Señor. Respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Se fijan por dónde iba Job? Y vamos a saltar ahí el 42, que ustedes lo pueden leer después todo. Capítulo 42. Respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Miren, un hombre justo, recto delante de Dios, y todavía no entendía a Dios completamente. Pero esta edad, hermano, es para entender a Dios completamente. Gracias, Padre amado. Cosas que dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué es lo que no comprendía Job? La situación que estaba pasando. No la comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Oiga, qué precioso. Aquí estoy, Señor, a sus órdenes. Hábleme y yo aprenderé. Amén. Suelte, Señor, todo lo que tenga que soltar y yo aprenderé. Sí, Señor. Sumiso a Dios, sumiso al Espíritu. Cambió Job. Recibió un cambio. Y eso es lo que Dios se proponía hacer. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, Señor. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Ahí lo tenemos. Sí, Señor. Dios logró lo que él quería lograr con Job. Pero tuvo que pasar por todo eso para enseñarle a Job y ahora para enseñarnos a nosotros. Sí, Señor. Amén. Para enseñarnos a nosotros. Amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar por unos por los otros. Vamos a orar por los hermanos que no pudieron venir. Sí, amén, amén. Hermanos que a lo mejor el enemigo les pone el pie allí, tropiezan y por eso no vienen. Vamos a orar.